Hola a todos, yo soy el farmacéutico y muchas gracias por ver este video. Como saben, estamos en tiempos de pandemia, una época difícil, falta el dinero para comer, para comprar ropa y, sobre todo, lo que nos toca a nosotros, ya que somos una farmacia, para comprar medicamentos. Lo vivimos todos los días, la gente tiene problemas, muchas veces no sabe cómo elegir un medicamento, a veces los médicos le recetan un medicamento caro. Nosotros a veces aconsejamos alguna alternativa similar, genérica, bioequivalente. A veces no hay credibilidad de parte del paciente y por lo tanto nos toca educar. Es por esto que hoy hablaremos sobre cuáles son los medicamentos baratos o cómo elegir los medicamentos más baratos, las alternativas farmacéuticas, como apoyo a la necesidad social, un tema más que relevante en vista y considerando el alto costo de muchos medicamentos, sobre todo los originales o innovadores, y que la vida no es tan simple como tirar su dinero a la basura, pudiendo ahorrar algunos pesos. Pero antes debemos realizar una pequeña introducción sobre qué son los medicamentos para que podamos entender algunas cosas y se nos haga más fácil el camino que se viene por delante. ¿Qué son los medicamentos? Medicamento es una asociación de compuestos químicos presentados en diversas formas farmacéuticas. El fármaco, también conocido como principio activo, es uno de estos compuestos y es el responsable de la actividad terapéutica o de diagnóstico. La asociación de uno o más fármacos con todos aquellos componentes necesarios para proporcionar una forma de dosificación adecuada, recipientes, es conocida como medicamento. En síntesis, él o los principios activos son los responsables de la actividad terapéutica del medicamento en cuestión y los excipientes son los responsables de, por ejemplo, dar estabilidad, color, sabor, etc. Todo esto en suma hace al medicamento, el cual puede tener distintas formas farmacéuticas, como son comprimidos, cápsulas, jarabes, cremas, etc. ¿Por qué es importante el acceso a los medicamentos? Bueno, para la Organización Mundial de la Salud, el acceso a los medicamentos de calidad certificada, seguros y eficaces se ha convertido actualmente en una parte importante del derecho de salud fundamental para el ser humano, ya que estos desempeñan un papel crucial en muchos aspectos de la atención de salud. Sin embargo, millones de pacientes en el mundo no tienen acceso a los medicamentos, ya sea por su alto costo, los medicamentos son demasiado caros, por falta de profesionales o bien por falta de servicios capacitados para su prescripción, o sea, para hacer las recetas de medicamentos, por falta de dispensación, o sea, no hay stock en los servicios de atención, o bien por vivir en lugares apartados, o sea, no hay farmacias, ni hospitales, no hay nada. Bien, respecto de la calidad de los medicamentos, debido a que los medicamentos son administrados en seres vivos para tratar o diagnosticar distintas patologías existentes, es que deben ser de buena calidad, seguros y eficaces. Si esto no se cumpliera y se permitiera el uso de medicamentos inefectivos, de calidad pobre o de efecto nocivo, podría llegar a ocurrir desde el fracaso terapéutico, exacerbación de la patología, resistencia a los fármacos o incluso en caso extremo la muerte. Esta misma situación podría llegar a dañar incluso la confianza o la credibilidad hacia los profesionales de la salud, fabricantes de productos farmacéuticos y distribuidores. Hecho que puede confluir en que el dinero gastado en medicamentos pueda llegar a perderse tanto por los gobiernos como por los pacientes. Por causa del alto costo de los medicamentos innovadores u originales, se opta por el acceso a medicamentos similares que tengan un valor mucho más asequible tanto como para el consumidor como para las entidades públicas, similares, alternativos, como se les quiera denominar. En este sentido, es importante entender que muchos medicamentos similares
no tienen una efectividad demostrada mediante estudios clínicos. Por este motivo, muchos países han establecido políticas para la creación o la fabricación de medicamentos genéricos bioequivalentes, con la finalidad de asegurar la calidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos que se están vendiendo o dándole a los pacientes en el país determinado. En este caso, Chile ha implementado políticas de medicamentos genéricos bioequivalentes desde el año 2004. Y estas políticas se implementan a través de fuertes normativas que aseguren la fabricación, el comercio y el uso de los medicamentos, regulando, promoviendo y protegiendo así la salud pública de todos los habitantes de una nación determinada, en este caso Chile. Como ya dije, desde el año 2004 nuestro país se encuentra en proceso de la implementación de una política de medicamentos genéricos bioequivalentes, específicamente para medicamentos que sean formulados a través de formas farmacéuticas sólidas orales de liberación inmediata, o mejor conocidos como comprimidos orales. Esta política lo que hace es obligar a los laboratorios a la realización de estudios de bioequivalencia in vivo o in vitro. Estudios de bioequivalencia in vivo se realizan en seres vivos, estudios de bioequivalencia in vitro se realizan mediante pruebas de laboratorio, mejor conocido como bioexención, o sea, están eximidos de las pruebas de bioequivalencia o estudios de bioequivalencia in vivo. Y bueno, esto es un tema de los estudios. En general, los gobiernos lo que hacen es imponer ciertos listados cada ciertos periodos de tiempo, generalmente de un año para otro. A principios de año el gobierno le impone a los laboratorios, dice ya, de aquí a tal fecha los laboratorios que estén fabricando medicamentos que contengan, no sé, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, algún principio activo que ellos determinen, tienen que tener su estudio de bioequivalencia más tardar en tal fecha. En caso de no cumplir con este estudio en la fecha que el gobierno, o bueno, la institución pública en este caso, a cargo de, lo imponga, el medicamento o tiene que salir del mercado, o bien si está aprobado, a veces el medicamento entra a estudio, tiene problemas con la formulación, el laboratorio tiene que reformular el medicamento, luego meterlo de nuevo al estudio de bioequivalencia y puede aprobar o no puede aprobar. Si el laboratorio, si el medicamento no aprueba el estudio, el laboratorio fabricante tiene que sacar de circulación este medicamento. Ahora, tampoco es como que los gobiernos le establecen, le imponen a los laboratorios, ya no, ¿sabe qué? Hágale a cualquier cosa. No. Los estudios se imponen en base al riesgo sanitario. ¿Qué quiere decir eso? Que es más prioritario realizarle el estudio de bioequivalencia para asegurar que un medicamento funcione bien en términos finales, respecto de, por ejemplo, una metformina, que es para el tratamiento de una enfermedad crónica, en este caso la diabetes, porque en caso extremo, si la metformina no funciona bien, en teoría el diabético en caso extremo podría morir, versus tal vez un antigripal que a lo mejor, en el peor de los casos, va a tener un poquito más de síntomas del resfrío, pero no se va a morir. Entonces, se habla de que se establecen estos listados en base al riesgo sanitario, en base a la necesidad, o sea, es más prioritario a un medicamento para cosas crónicas versus un analgésico o un antigripal. Ahí en realidad la decisión final la impone la autoridad respectiva del momento, pero eso, se establece en base al riesgo sanitario. Las alternativas farmacéuticas. De acuerdo a la categorización de los medicamentos como distintas alternativas farmacéuticas, tenemos varias definiciones, así que partiremos por la más importante y la más cara: el medicamento innovador u original. Es el medicamento creado por un laboratorio internacional, luego de años de investigación y una gran inversión económica, por lo que protege su inversión a través de una patente, la cual tiene un periodo de duración, pero no es eterna. Generalmente dura alrededor de 20 años. Durante ese periodo, recupera la inversión y genera ganancias. En este sentido,
Una vez caducada la patente, las autoridades sanitarias quedan en libertad de permitir el registro de medicamentos similares o copias del original y aprobar su salida al mercado, en virtud de la presentación de datos analíticos correspondientes que avalen la calidad del producto, además de inspeccionar las instalaciones y revisar el etiquetado. Todo esto en función de abaratar los costos de los tratamientos, ya que los medicamentos similares tienen o deberían tener menor valor respecto de los innovadores. Es importante destacar que el medicamento en cuestión es un producto que puede significar la vida o la muerte de una persona. Por lo tanto, pese a que un privado invierte su dinero, no es dueño eterno de la patente. Eso sí, la marca comercial o nombre de fantasía de su medicamento sí es para siempre, pero la patente vence solamente para su principio activo. Bien, de acuerdo a lo que acabamos de ver, solamente vence la patente del principio activo del medicamento innovador. Por lo tanto, solamente puede ser copiado este principio activo por parte de otros laboratorios copiadores, valga la redundancia. Por lo tanto, una vez caducada la patente, el laboratorio copiador puede formular su nuevo medicamento, pero con distintos excipientes, por lo que no existe certeza de que el medicamento copia o similar funcionen exactamente igual, tanto en efectos terapéuticos como en efectos adversos, respecto del original del mercado o innovador. ¿Ya? Para resumir, el medicamento innovador es un medicamento creado por un laboratorio farmacéutico después de años de investigación, mucha inversión económica, tiene una patente que dura una cierta cantidad de años, tiene un nombre de fantasía. Generalmente es muy raro que un laboratorio investigue y saque el medicamento como genérico inmediatamente. Lo saca con nombre de fantasía, cobra caro por la inversión que generó durante tantos años para recuperar esa inversión, ¿verdad? Para recuperar todo el dinero invertido, generar ganancias. Este medicamento, como se ve en la imagen, tiene un nombre de fantasía. Se ve arriba, dicen, yo le puse un nombre hipotético en este caso, Chupiflux, que es el nombre de fantasía que el laboratorio le pone al medicamento, el nombre que se le ocurra. En la parte inferior al nombre de fantasía muchas veces viene el principio activo. En este sentido, bueno, va indicado ahí que es paracetamol de 500 miligramos, ¿verdad? En la cantidad. Y abajo vienen los, no sé, comprimidos, bueno, van más datos generalmente, pero este es como un formato base así simple para entender. El medicamento similar o copia es aquel que aparece en el mercado una vez que vence la patente del medicamento original o innovador, y puede tener nombre de fantasía o nombre genérico, y pueden ser fabricados en las mismas industrias que fabricaron el medicamento innovador, o bien pueden ser fabricados en industrias locales o regionales que fabrican medicamentos similares, copias o genéricos, en plantas de producción que posean acreditación de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio. La finalidad de este último medicamento, o sea, el medicamento similar o copia, es abaratar el costo por parte del paciente, ya que el medicamento innovador, el original, pasa por un largo proceso de investigación y desarrollo, lo cual conlleva en un mayor gasto por parte del laboratorio o industria que lo produce, lo cual se condice con un mayor precio del medicamento original o innovador versus el copia o similar, que no requiere dicha inversión y que sencillamente es una copia del medicamento innovador, por lo cual puede que el medicamento no necesariamente funcione igual que el innovador. Estamos hablando del similar, ¿verdad? Bueno, en este caso, como ejemplo, en nuestro país, en Chile, la mayoría de los laboratorios son copiadores,
prácticamente no hay inversión en lo que es investigación y desarrollo de medicamentos. Como ejemplo, bueno, vamos a poner ahí ambos ejemplos. Tenemos el medicamento original o innovador, luego el medicamento similar o copia. Y si se dan cuenta, ambos más o menos tienen características similares. En el caso del innovador, ¿verdad? Ustedes ven que tiene un nombre comercial, un nombre de fantasía, con los datos que ya describimos anteriormente. Y en el caso del medicamento similar o copia, tenemos la opción de que puede existir con nombre de fantasía o bien con nombre genérico, ¿ya? En cualquiera de los dos casos son copias del innovador, siendo estas copias que no necesariamente tienen estudios que certifiquen que funcionen como el otro. El medicamento bioequivalente corresponde a aquel medicamento similar que ha demostrado a través de estudios de bioequivalencia y posteriormente acreditado como bioequivalente poseer la misma calidad en términos tanto de seguridad como de eficacia respecto al medicamento innovador, y que su dispensación es autorizada una vez caducada la patente de este último. Variaciones muy pequeñas entre los contenidos de los medicamentos innovadores y sus copias similares pueden alterar el efecto terapéutico buscado. Si el principio activo presenta variaciones en las formas químicas, como por ejemplo el tipo de sal, esto podría alterar los parámetros de solubilidad y las características de absorción de este, y por ende el efecto clínico no ha de ser el mismo. Otra variación importante que podría existir radica en los excipientes, pudiendo presentarse diferencias en los tipos de excipientes contenidos en el medicamento similar respecto del innovador, situación más común. Esta diferencia es importante ya que en algunos casos se podrían provocar alergias o intolerancias, pudiendo influir en la aceptabilidad del medicamento. Además, esto podría alterar la capacidad de disolución de la forma farmacéutica, alterando el efecto terapéutico del medicamento. Bien, según lo anterior, se confirma que los medicamentos similares, para poder ser denominados genéricos, deben ser equivalentes terapéuticos de los productos farmacéuticos innovadores. Y por eso es que se hacen los estudios de bioequivalencia, para certificar que la copia, ya sea con nombre de fantasía o con nombre genérico, va a funcionar igual o en su defecto es retirado del mercado. Y eso no lo digo yo, lo dice la bibliografía. Muy bien, esta sección de crítica es más bien una apreciación personal, pero basada en la normativa vigente y en mi experiencia laboral. Ocurre que muchas versiones económicas de medicamentos, en el caso de Chile, han sido retirados del mercado. Entonces nos encontramos con un gran problema. ¿Qué usan los pacientes? No existe ninguna normativa que obligue a los laboratorios farmacéuticos chilenos a fabricar medicamentos de forma específica. En este caso, relacionado a la bioequivalencia, o aprueban el estudio de bioequivalencia o salen del mercado, se dejan de fabricar. Y es importante también tener en cuenta que el costo de un estudio de bioequivalencia puede oscilar en unos 100 millones de pesos chilenos en el caso de realizarse en Chile. Entonces, o bien el laboratorio aprobó el estudio de bioequivalencia, o sea, invirtió esos 100 millones de pesos. Si el medicamento no aprobó el estudio, el laboratorio tuvo que sacar el medicamento del mercado, tuvo que reformularlo tal vez para volver a hacer el estudio nuevamente, o bien dice, ¿sabe qué? ¿Para qué voy a gastar 100 millones de pesos en esto? Mejor dejo de fabricarlo. Fabriquemos otra cosa que no requiera bioequivalencia. Otro problema que se ha visto es que muchos laboratorios han usado la estrategia de la certificación del medicamento como bioequivalente para cobrar más caro, diciendo, oye, o sea, no directamente, pero se da a entender, oye, mi medicamento ahora está certificado que funciona igual que el original del mercado, por lo tanto puedo subir el precio. No hay ley de regulación de precios. Pueden hacerlo, y lo han hecho. En base a lo anterior, pueden ocurrir situaciones en las que el medicamento genérico bioequivalente
puede terminar siendo más caro, o con nombre de marca bioequivalente, puede terminar siendo más caro que el innovador, puntualmente, pero ocurre. Y eso pasa porque no hay una ley de control de precio que regula el mercado en este sentido. Actualmente hay un proyecto de ley de fármacos, ley de fármacos 2, que quiere tocar este tema, pero el problema que se da es que solamente va a regular los precios en el ámbito de las farmacias. Y acá lo que se requiere es una ley de control de precios que regule a las droguerías, distribuidoras, laboratorios y no solamente al último pelo de la cola que son las farmacias. Y los proveedores van variando los precios mes a mes, por lo tanto no necesariamente los medicamentos similares, genéricos o bioequivalentes van a mantener el mismo valor. Independiente que a lo mejor algún dueño de farmacia pueda ser abusivo, la cadena te obliga, aunque tú quieras mantener ciertos costos económicos, a ir cambiando los precios. No es algo intencional, puede ocurrir, pero no siempre va a ser así. Falta control en toda la cadena. Incluso algunos laboratorios realizan sus estudios de bioequivalencia en laboratorios extranjeros de dudosa calidad, o bien realizan sus estudios de bioequivalencia en laboratorios pertenecientes a universidades o lugares en Chile, al cual le entregan desde los técnicos para trabajar en el laboratorio hasta el equipamiento, que se puede prestar para muchas cosas. Lo anterior generalmente ocurre por medio de un convenio que realiza el laboratorio con la entidad, en este caso por ejemplo una universidad. Entonces al final es como que el mismo laboratorio se auto estuviera realizando su estudio, independiente que no se pueda, pero nadie controla esto. Otro dato importante es que no todos los medicamentos requieren bioequivalencia, sino que es en base a la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es más relevante, más prioritario hacerle la bioequivalencia a una metformina, por ejemplo, porque en caso que la metformina falle, en el caso de un diabético, este podría llegar a un caso extremo a morir, versus, por ejemplo, hacerle la bioequivalencia a un ibuprofeno, que en el peor de los casos, hablando en términos bien simples, si le calma un poco más o un poco menos el dolor, no hay ningún gran problema, ¿ya? Por eso siempre se habla de que hay un tema de estudios en base a la necesidad, en base al riesgo sanitario. Lógicamente, en la medida que va pasando el tiempo, se espera que todos los medicamentos que están en el mercado tengan su estudio de bioequivalencia. En este sentido hay un problema en términos de que hay pocas entidades certificadas para realizar estudios de bioequivalencia dentro de nuestro país. Entonces, por lógica, al haber menos instituciones que realizan los estudios, hay menos medicamentos con estudios de bioequivalencia. Por otro lado, muchos laboratorios, en vez de hacer caso a la autoridad sanitaria y enfocarse en producir medicamentos en base a los listados que se le exige la bioequivalencia, o en hacerle la bioequivalencia a medicamentos que lo requieren, prefieren hacerle estudios de bioequivalencia a medicamentos que tal vez no están en el listado exigido por la misma autoridad sanitaria con fines comerciales, como por ejemplo medicamentos formulados en, valga la redundancia, formas farmacéuticas, jarabes, gotas, siendo que la norma dice que el estudio de bioequivalencia es específico para las formas farmacéuticas sólidas orales de liberación inmediata, sea un comprimido o similares en ese sentido, y los que vienen en solución se acreditan como equivalentes terapéuticos sin requerir el estudio. Entonces, bueno, vamos a llegar a una farmacia y vamos a encontrar jarabes antigripales bioequivalentes y gotas o suspensiones bioequivalentes, versus no encontrar otros medicamentos que a lo mejor sí pudieran requerir la bioequivalencia y ahí están esperando. En fin, para concluir, solamente le voy a decir que si usted quiere ahorrar dinero, según su previsión, inscríbase en su consultorio, centro de salud, hospital, etc. Retire los medicamentos que les corresponde recibir, que en muchos casos son gratis, de acuerdo a su sistema. Son su derecho. No caiga en el juego truculento de
no hay medicamentos en el hospital, así que voy a ir a comprarla a una farmacia que tiene el convenio Senabas, porque ahí sí hay medicamentos, porque tienen el convenio Senabas, y lo tengo que comprar porque allá sí me tienen que tener, pero en el hospital no hay, y a ellos le envía igual a Senabas, pero no hay. Pero voy a comprar en la farmacia porque voy a exigir mi derecho a pagar por medicamentos en la farmacia con convenio Senabas. ¿Cómo suena eso? Con esto no quiero decirle que no compren las farmacias con convenio Senabas, que no se malentienda. Solo quiero decirle que si quiere ahorrar dinero, exija su derecho en el sistema público donde le corresponde, y si va a gastar, bien siempre puede pedir un similar, un alternativo, un genérico, o si usted quiere comprar el de marca ya es problema suyo, y ojalá si tiene bioequivalente, mejor aún, pero siempre pregunte primero, porque no todos los productos tienen un bioequivalente, ¿ya? No hay bioequivalentes para los pañales, ni bioequivalentes para las leches, ni porque eso pasa por desconocimiento, por la mala información que entregan muchas veces los medios de comunicación. Y más importante aún, que esta crítica no quiere inducirlo a dudar de los bioequivalentes, ¿ya? La política de los bioequivalentes busca asegurar que los medicamentos funcionen bien, que usted reciba un medicamento que funcione como debe funcionar, con una calidad creíble. Así que es una buena política, pero tiene muchos vacíos, todavía le falta, ¿ya? Además ahora está en proceso una nueva ley de fármacos que podría producir muchos problemas para las farmacias independientes, pero eso es otra historia, aunque está relacionado a esto mismo. En fin, todo lo hablado aquí solo busca que usted tenga algunos datos extra para poder abaratar costos en su vida, ¿ya? Con el conocimiento farmacéutico a su alcance. Al final van a encontrar todas las referencias que se usaron para diseñar este video, las referencias bibliográficas, todo el material que sirvió como base para este video. Y claro, los invitamos a suscribirse además a nuestro canal, dar clic en seguir, compartir para así poder llegar a más gente. Este es el primer video de muchos. También a seguirnos en nuestras otras redes sociales como el Facebook, ¿ya? El Instagram. Y eso pues, les agradezco mucho su tiempo por haber visto este videito y muchas gracias. Se despide un farmacéutico más entre muchos. Saludos.